Vamos a continuar con el reinado de un hombre que se llama, ¿cómo? Ezequías. Alguien me preguntó el jueves pasado, ¿este Ezequías es el mismo que se enfermó y el profeta Isaías llegó y le dio 15 años más de vida, el rey Ezequías? Fíjate que sí, sí es, ¿ok? Pero vamos a Ezequías, continuamos con el reinado, y a este rey se le dedican varios capítulos del libro de Crónicas, a partir del 29, 30, 31, habla de Ezequías. Otros reyes se les dedican 4 o 5 versículos, porque lo único que hicieron fue regar el tepache, ¿verdad? Pero, ¿por qué te ríes? ¿Tú riegas el tepache seguido o qué? Ok. Pero Ezequías hizo lo bueno delante de Dios, ha hecho puras cosas buenas, ha hecho muchas reformas. ¿Cuál fue la más importante que hizo de todas? Abrió el templo. Volvió a abrir el templo que ya estaba cerrado. Había estado cerrado. Esto es increíble. El templo de Dios de Salomón estuvo cerrado por mucho tiempo y Ezequías lo volvió a abrir. Acá su papá lo cerró. Y también ha reiniciado el culto a Jehová después de que todos los levitas y sacerdotes estuvieron limpiando y haciendo todo eso. Ok, pero antes de comenzar, acompáñame al libro de Números. Perdón por haberlos llevado a Crónicas, pero quiero empezar en Números, capítulo 9. Verso 9, 10 y 11. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de un muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua de Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes celebrarán con panes sin levaduras, hierbas amargas la comerán. Wow. ¿Se dan cuenta? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por este capítulo. Señor, te pido que estés con nosotros, nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a entender tu palabra en el Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ok, ¿cuándo se debía de celebrar la Pascua? ¿El qué? El 14 de Nisán, es decir, el primer mes. El primer mes dice, este será el primer mes del año para ustedes y el día 14 celebrarán la Pascua. ¿Ves? Cada quien tomará un cordero y ya saben todo ese rollo, ¿va? El primer mes. Y aquí dice, y en Éxodo 12 dice que el primer mes se tenía que celebrar la Pascua. El mes de Nisán o Abir, el 14 de Abir o de Nisán, ¿ok? Que es el primer mes. Con ese empezaba el calendario judío. Con eso empezaban sus fiestas religiosas. Pero aquí dice que si alguien estuviera inmundo a causa de un muerto, o que estuviera lejos de viaje, o por cualquier otro motivo por el cual estuvieras contaminado ceremonialmente, no pudieras celebrar la Pascua en el mes primero, ¿cuándo la tenías que celebrar? En el mes segundo. Esto se me hizo increíble. O sea, tenemos una excepción y una situación diferente en la cual la Pascua era negociable. ¿Ves? Muchos todos la celebraban el primer mes, el 14 de Nisán, ¿verdad? Pero si no podías porque te habías contaminado, tenías la oportunidad de celebrarla en el segundo mes. Una excepción, la situación diferente, negociable, podría ser cambiado en ciertas circunstancias y para ciertas personas. Hay muchas cosas que son negociables dentro del marco de circunstancias diferentes. Muchas veces Dios va por encima de un orden para enfocarse en el corazón. Me gusta esto. Así que permite algunas concesiones. Hay muchas cosas dentro de las normas de Dios y estatutos de Dios que llegan a ser negociables de alguna manera, como la Pascua, quien no pudiera hacerla por contaminación la podía hacer en el segundo mes. La iglesia a veces se torna rígida y legalista en cuanto a sus propios estatutos o denominaciones, y en ocasiones hace difícil que la gente pueda acercarse a Dios. ¿Ves?
Hay muchas cosas de importancia secundaria, rituales o cosas que pueden ser cambiadas. Ahora acompáñame ahora sí a Crónicas capítulo 30, verso 1, y quédate con eso mucho en la mente, ¿sale? De que Dios va por encima de órdenes y estatutos a causa del corazón del hombre. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decían, ¿por qué haces esto un día de reposo, no? ¿Y qué decía? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, o para el hombre. Wow, tremendo. Entonces, Dios a veces va al corazón del hombre y no tanto a una norma, a un ritual. Verso 1, capítulo 30, verso 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo de sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, es decir, estaban contaminados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar por pregón por todo Israel, desde Bersebea hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no se había celebrado al modo que está escrito. Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volved a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seas como vuestros padres, como vuestros hermanos, que se rebelaron contra el Dios de sus padres, y los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestros cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual sea santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de la ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Okay? Para celebrar la Pascua. Bueno, todos sabemos que la Pascua fue ordenada por Dios para su pueblo como un estatuto perpetuo, como un memorial de su rescate de Egipto. Y con los malos reinados y el cierre del templo y todo lo que había pasado en Jerusalén, ¿sabes cuántos años llevaba el pueblo de Dios sin celebrar la Pascua? ¿Cuántos crees? 200 años aproximadamente. Algunos piensan que más, que 239, por ahí así, sin que el pueblo celebrara la Pascua de Dios, la primera fiesta solemne de Dios. Ezequías se da cuenta de eso. Ezequías conoce la ley, sabe las ordenanzas de Dios porque es un hombre pegado a Dios, y quien no sabe estas cosas es que no está pegado a Dios, la verdad. Si no sabe que las fiestas solemnes de Dios y todo, qué lástima que hemos perdido de vista todo eso, ¿ves? Y le da importancia. Se tenía que celebrar, así que decide que una vez que se ha reiniciado el culto a Jehová, también deben de reiniciarse las fiestas solemnes a Jehová, que tenían que celebrar todo el pueblo como estatuto perpetuo. Ezequías se da cuenta, le da la importancia que tiene. La primera fiesta tendría que ser ¿cuál? La Pascua. Esa era la primera fiesta que tenía que celebrar el pueblo de Israel. Pero no se había hecho y ya era tarde cuando Ezequías se da cuenta. La razón por la que no se dieron tiempo fue porque se ocuparon de restaurar el culto a Jehová, de limpiar el templo y todo lo que pasó en el capítulo anterior. Así que van en el principio que leímos en Números 9, que dice que si alguno no había podido celebrar la fecha, podría ser negociable. Y esto es increíble. Dios no es tan rígido como muchos piensan.
Dios piensa en el deseo del corazón del hombre que le quiere agradar. Así que el rey, basado en ese principio, dice, ok, entonces si no la pudimos celebrar el primer mes, el rey se da cuenta que en Números hay una excepción, que hay una concesión, y dice, pues entonces vamos a hacerlo como dice en Números. Si no la pudimos celebrar a causa de contaminación o porque estábamos en otro rollo, viajando, cosas así, pues vamos a celebrarla en el segundo mes como Dios también lo permite. Si el rey no hubiera conocido estas palabras, ¿qué hubiera hecho? ¿Ves? Pero Dios estaba dando una concesión ahí. Y luego manda cartas por todo Israel, es decir, le manda cartas a los del norte y en todo Judá, en donde él está reinando en Jerusalén, a las tribus de Judá y de Benjamín. Es decir, que la invitación también estaba abierta para los que ya estaban muy desviados de Dios, que quizás tendrían más años sin celebrar la Pascua todavía. Y tal vez no celebraban ya ninguna fiesta de Dios. Y obvio, antes de tomar esta decisión, dice que tomó consejo de sus príncipes, es decir, con su gabinete. Y él quería celebrar la Pascua y sabía que estaba fuera de tiempo, y seguramente ahí en la junta todos empezaron a ver y escudriñaron las Escrituras y se dieron cuenta que había una concesión donde podía ser negociable la Pascua. Conocían esta cláusula de la ley y celebran en el mes segundo. Así que tenemos que el primer mandamiento que recibieron a su salida de Egipto, en circunstancias especiales, podría ser negociable. Qué padre, ¿no? Todos pensaríamos, no, si no conociéramos ese versículo, fíjate nada más, si tú no conocieras ese versículo de Números 9, como ahorita lo lancé yo al principio, si no lo conocieras, si yo no supiera de ese versículo, hubiera dicho, el rey celebró la Pascua en contra de las normas de Jehová. ¿O no? Pero como sé que hay un versículo que da esa concesión, estoy viendo que el rey está en línea con Dios. El primer mandamiento lo hizo negociable. Pero ahora nos cerramos mucho en algunas cosas en las iglesias, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Somos muy cerrados, como esa onda de que el bautismo, ese rudimento que nos invita Jesús a hacer, algunos dicen que tiene que ser a fuerzas en un río. Otros dicen que no, que tiene que ser en el mar. Otros, no, es que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros, no, es que es en el nombre de Jesús, ¿ok? Nada más. Y otros dicen, no, en una alberca no, porque ahí se quedan los pecados. Tiene que ser en agua corriente. Se empiezan a inventar un chorro de cosas, cuando todas estas cosas pueden ser negociables. Si no hay agua y tú te quieres bautizar, te puedo bautizar con un vasito de agua, así, en la cabeza. ¿Sabías eso? Aunque algunos en el Instituto Bíblico te enseñan, la palabra bautizo quiere decir inmersión y tienen que estar totalmente sumergido. Pamplinas, hermano, Dios ve el corazón del hombre, ¿ves? Si yo quiero bautizarme y no hay agua más que un vasito, con esa me puedo bautizar, ¿ves? Y Dios no va a decir, no, ese bautismo estuvo mal. ¿Ve? Esas son las cosas que hace la iglesia, lo que enseñan fuera de realmente lo que es Dios. Dios ve el corazón, tu intención de agradarle, ¿no? Y yo digo que el punto no es cómo se haga, sino la disposición del corazón del hombre. Eso es lo que ve Dios. Hay cosas en las que no somos nosotros nada tolerantes o flexibles dentro de la iglesia. Y nos la sacamos con que Dios es un Dios de orden y de disciplina, hermano. Sí lo es. Sí lo es, pero también ve el corazón del hombre. Dentro de la liturgia o denominación de cada iglesia se cometen a veces estas intolerancias inflexibles, ¿no? Pero vemos que Dios es muy flexible. Ponemos en ocasiones cargas difíciles a los creyentes para acercarse a Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús les dijo a los fariseos, ustedes les ponen cargas a la gente tan pesadas que ustedes no son capaces ni de mover con un dedo? Dice, o sea, no le pongan tanta carga a la gente encima, en las iglesias. No le pongan tanta carga a la gente de que con cosas de aspecto secundario, ¿ves? Hay cosas que son porque así dice la Biblia.
pero hay cosas que inventamos en las denominaciones y que malinterpretamos de la Biblia. La lista de 1000 cosas que debes hacer si te quieres congregar en esta iglesia. O la lista de 1000 cosas que ya no puedes hacer si te conviertes y te vienes a congregar a esta iglesia. Hay iglesias así, que lo primero que te dan es tu lista de 1000 cosas, tu lista de rituales. La razón por la que no podían celebrar la Pascua en el mes primero es porque estuvieron trabajando primero en la restauración del templo y en la apertura del culto a Jehová, y que no había suficientes sacerdotes santificados. Muchos sacerdotes estaban contaminados porque dejaron su vida de santidad en el templo y obvio se metieron en situaciones en las que estuvieron contaminados. Si tú lees en Levítico 23 habla de toda la contaminación, ¿no? Si a una mujer que tuvo flujo de sangre, un hombre tuvo flujo, cosas como esas, o que si tocó un muerto, o que si se rozó con un animal inmundo, ya no podías estar ahí. Y la única forma de poder volver a ser limpio ceremonialmente, ¿cuál era? Te tenías que dar un baño con agua completo, ¿sí? Dice que se bañe y dentro de 24 horas ya puede reiniciar su culto a Dios. Aquí no había sacerdotes santificados. ¿Por qué? Porque ya no el templo estaba cerrado y el lavamiento donde hacían los sacerdotes no existía. Y algunos no acudieron a ese llamado, y el pueblo no se había reunido tampoco para esa fecha de la Pascua, por eso la cambia. Había sacerdotes contaminados y el pueblo también, y el templo acababa de reabrir. Así que enviaron las invitaciones ya con esta nueva concesión, cuando se dan cuenta que la pueden negociar y la pueden hacer en otro mes, envían las invitaciones porque no se había celebrado de la manera correcta. ¿Ves? Dice, porque no se había celebrado tal y como está escrito, del modo como está escrito. Habían celebrado algunos quizás algunos habían celebrado la Pascua en sus casas, pero el punto es que no había habido una celebración tal y como lo marcaba la ley de Dios. La pregunta, eso se las voy a dejar de tarea. ¿Debe celebrar la iglesia las fiestas solemnes de Jehová? ¿Sí o no? ¿Me traen su tarea, salen? Y la invitación aquí es volver a Dios. Volver a Dios. La invitación que manda en los grupos de WhatsApp y acá, y empieza a mandar correos y toda la onda, y publica en Facebook: vuelvan a Dios, vamos a celebrar su fiesta, vamos a hacer la fiesta de Jehová. Y se invita a un pequeño remanente que permanece fuera de la influencia cultural religiosa de Siria. ¿Te das cuenta? Ponle más adelante por ahí, dice. Acá. Se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Siria. ¿Quiénes son esos? Son parte de las tribus del norte que no estaban bajo la influencia cultural y religiosa de los sirios, que aún seguían pensando en Jehová, aunque vivían del lado norte, y el lado norte estaba perdido totalmente en su relación con Dios, pero siempre hay un pequeño remanente que queda, y dice, a esos que quieran venir, Dios se va a volver a ustedes, Dios les va a dar bendición, ya que para entonces todo el reino del norte ya estaba controlado por Siria. No estaban cautivos, pero ya estaban bajo el dominio de ellos. Pero siempre habrá un pequeño remanente que aunque que sentían en su corazón volver a Dios. Muchos están ahora influenciados bajo cultura, bajo la religión del mundo. ¿Sabe cuál es la religión del mundo? El egocentrismo. Todo lo material que nos vende, esa es la religión del mundo. Y eso aleja a mucha gente de Dios. La mayoría de la gente no quiere venir a las iglesias. La mayoría de la gente quiere andar en lo que el mundo le ofrece, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y no todos los que se alejan. Yo he visto mucha gente salir de las iglesias porque fueron tras la influencia del mundo, de la cultura y la religión del mundo.
Y muchos que se alejan, o todos los que se alejan, no escuchan el llamado a volver a Dios. Pero habrá unos pocos que aún desean en su corazón regresar a los tiempos de comunión con Dios. Y luego en el verso 7 y 8 comienza una exhortación a volver a Dios y a tomar la misma actitud, y a no tomar, la misma actitud de las pasadas generaciones que se rebelaron contra Dios, por lo cual estaban sufriendo consecuencias muy grandes. Y hasta estos días estaban bajo dominio de los sirios. La invitación es a volver a Dios. La invitación es a ¿qué más? A servir a Dios. Y la consecuencia de volver a Dios y servir a Dios es que Él apartará su ira. Él apartará el castigo que tenía para ellos. Dice, lo único que necesito es que regreses y me sirvas y las cosas van a cambiar. El verso 9 lo dice claramente, dice, porque si se os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos, ¿qué? Hallarán misericordia. La misericordia de Dios es nueva cada día, pero ¿sabes para quién es? Para los hijos de Dios. La misericordia no es para los hijos del diablo. Dios tiene misericordia de quien tiene, pero tiene misericordia de sus hijos. Y al volver a Dios, esos encontrarían un cambio en su situación de vida, ya que Dios es ¿qué? Clemente. Ese es otro nombre de Dios, Clemente. No se crean. Es clemente y misericordioso. Versos 10 y 11. Empezaron a pasar los correos por toda la ciudad. Eran correos, ¿ok? Si estuviéramos y empezaron a mandar mensajes de WhatsApp. Y le empezaron a llegar. Corrieron la voz. Y la reacción de algunos, ¿cuál fue? Burlarse. Los que ya estaban súper apartados de Dios, contaminados con el mundo. Siempre hay alguien que se burla de los que quieren servir a Dios. Siempre hay alguien que se va a burlar de ti porque eres aleluya, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que se quiera burlar. Siempre habrá a quien le parezca ridículo servir a Dios. Pero aquí hay dos grupos de personas: los que se burlaban, los que escucharon el llamado de Dios y volvieron a Jerusalén para la gran celebración, para ponerse a cuentas con Dios. Verso 13 en adelante. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Panes sin levadura y Pascua están relacionadas, es lo mismo. Y levantándose quitaron los altares que habían en Jerusalén y quitaron también todos los altares del incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron en su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua, porque todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud de pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y Jehová, Dios de sus padres, aunque no estén purificados según los ritos, purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemnemente, los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días, y los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de los sacrificios en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. ¡Wow! La convocatoria resultó un éxito, llegó mucha gente, vinieron a la gran celebración de la Pascua en el segundo mes, y no solo eso, sino que hubo un avivamiento. ¿Te das cuenta? Hubo un avivamiento.
La gente quería estar ahí, comer la Pascua, y empezaron a celebrar con música y sacrificios y todo el mundo en una gran festividad. ¿Y qué hicieron una vez que llegaron a Jerusalén y empezó esto? Quitaron los altares de adoración pagana. Eso es avivamiento, hermano. ¿Ves? Eso es un avivamiento. Mucha gente piensa que avivamiento es que la gente grite y el pastor de gritos y sombrerazos y que se caigan y que vomiten. ¡Ay, hubo avivamiento! Eso no es avivamiento, eso es pura emoción. Un avivamiento es tomar acción, es ser obedientes y agradables a la palabra de Dios. Así es de que estos hombres, en cuanto vuelven a Dios, lo primero que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tumbar todos los altares que hay para otros dioses y vamos a quitar todo lo que estorbe con Dios aquí, vamos a purificar esta ciudad. En el mes segundo, la fecha se movió un mes por completo, y Dios no estaba enojado con eso, porque Dios, una vez más te digo, ve la disposición del corazón. Y los sacerdotes y los levitas que estaban inmundos, es decir, contaminados ceremonialmente, dice, llenos de vergüenza, quiere decir, y todos los sacerdotes y los levitas que estaban contaminados, sería la traducción. ¿Qué crees que hicieron? Pues se bañaron, se dieron su baño ritual en el templo y comenzaron a servir. Así de fácil se quitaba la contaminación, ¿no? ¿Cómo se nos quita a nosotros el pecado? Porque somos lavados, ¿qué? Con la sangre de Cristo. Y por eso te puedes presentar delante del trono de la gracia con confianza, no con miedo, no con temor, no condenado, como mucho cristiano se siente súper condenado. ¿Ves? Es que fui al cine. O sea, calma, estás cubierto por la sangre de Cristo, ¿ves? Eso era todo, un baño que significaba pureza y a servir. Ponete a cuentas con Dios y a servir. No estaban santificados. El verso 17, ¿lo ves? Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Fíjate aquí, por eso los levitas sacrificaban la Pascua, porque por todos los que no se habían purificado para sacrificarlos a Jehová. Otra negociación ahí. Dentro del pueblo hubo muchos que no tuvieron chance de hacer el baño ritual, de los que vinieron del norte, ¿verdad? Muchos de ellos vinieron sin santificarse, no habían tomado el baño ritual de purificación. Entonces los levitas, que sí ya se habían santificado, tomaban el lugar de ellos en los sacrificios de paz, obviamente, y hacían los sacrificios. Esto es algo también fuera de lo común. Los que no se purificaron no podían ofrecer, ¿verdad? Si tú estabas inmundo, no podías ofrecer sacrificio, ni siquiera podías entrar al templo. Entonces los levitas dijeron, ¿sabes qué? Estás inmundo. Yo creo que les preguntaban, ¿te santificaste? ¿Te hiciste tu baño ritual? No, pues no pude. Ya vas, yo tomo tu lugar, ¿sí? Y voy a ofrecer ese sacrificio como si fuera tú. Eso fue lo que hicieron. Así que un levita purificado lo hacía por el que no estaba purificado. Otra concesión. Así que tenías que llegar y decir, no me purifiqué, estoy inmundo, ¿lo puedes hacer por mí tú? Ah, no, la ley dice que no puedes entrar aquí, man. La ley dice que tú no puedes ofrecer nada hasta que te vayas a bañar. Vete a bañar y regresas dentro de 24 horas como dice la ley, y entonces ya ofreces tu sacrificio. No, otra vez, ¿qué hubiera pasado si estos fueran así, no? Como nosotros, o como algunos supersantos. Ah, no te purificaste, pues ni modo, aquí no puedes entrar ni ofrecer hasta que te purifiques, ¿sale? Te regresas a tu casa, pecador inmundo. Aquí no se trataba de esto, sino de volver a Dios. Así que el levita, en lugar de correrlo o decirle, vete de aquí, eres un inmundo, le decía, va, ¿sabes qué? Yo lo hago por ti,
y tomaba su sacrificio y lo hacía por él, un levita. ¿Y sabes qué? Dios lo aceptó. Dios lo aceptó. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasó? Dios vio que la disposición del corazón que tenían esas personas, que querían volver a Dios. No, primero te tienes que ir a un centro de rehabilitación 1 año y después a ver si te aceptamos aquí en la iglesia. No, pues quieres volver a Dios, vuelve a Dios. Dios ve tu corazón, no los rituales, ¿ves? Versos 18 y 19. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isacar Zabulón no había purificado y comieron Pascua no conforme a lo que está escrito. ¿Ves? Hubo unos que empezaron de estas tribus a comer la Pascua a su manera. Y aquí hay otra concesión. Muchos del norte no se alcanzaron a purificar. Para comer la Pascua tenías que estar purificado también. Y la comieron la Pascua sin purificarse, y esto estaba prohibido. Pero el rey ve la situación y ve que estos hombres en alguna manera están haciéndolo mal. Pero el rey ve el corazón de estos hombres que quieren volver a Dios, que es lo que él pidió, y que estaban alejados, y solo hace una cosa. ¿Qué hace? Eleva una oración y solo le pide a Dios, dice: ¿sabes qué, Señor? No veas el ritual, ve el corazón que tienen estos hombres. Eso es magnífico, hermano. Aunque hacer todo como Dios lo pide es lo más correcto y lo más maravilloso que podemos hacer, ¿sí? Pero a Dios le importa más la motivación del corazón que las formas externas, con un corazón endurecido y negro en religión automática. A mucha gente que hace los rituales igualitos, bien chidotes, pero su corazón está lejos de Dios. Y hay mucha gente que podría estar viviendo en una situación tal vez irregular, pero que tiene un corazón grande para volver a Dios. Y él sabe que está mal. Dice: sí, estoy mal, estoy viviendo una situación que no es, pero mi corazón es de volver a Dios. Y dice el rey: ¿sabes qué? No veas el ritual, ¿sí? No veas las formas externas, ve el corazón. Porque dice ahí mismo, no en el otro, perdón: a Jehová el Dios de sus padres, aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario. ¿Ves? Es decir, Dios, mira, la hermana no trae velo, pero su corazón viene dispuesto. La hermana trae pantalón, pero su corazón viene dispuesto. El varón no trae corbata y tiene perforados los oídos, pero su corazón está dispuesto. El pastor tiene tatuajes, pero su corazón está dispuesto. ¿Ve? El rey sabe que lo importante no es cumplir el ritual al pie de la letra, aunque sería fantástico hacerlo. ¿Sí me entiende? Pero insisto, lo más importante sería la disposición del corazón. De nada serviría tener un ritual si no hay esa disposición de corazón. De nada te serviría venir muy de corbata si tu corazón está negro, o de falda larga y sin aretes y sin pintar, porque tu corazón no está con Dios. Eso es religión, eso es lo que enseñan en unas iglesias, religión. Y ahí con su velo y su falda larga y sin pintar, según muy acá, y por dentro, ¿qué tal el chisme y todas esas cosas, no? Bonito. Verso 20, maravilloso. Oyó Jehová a Ezequías, ¿y qué hizo? Sanó al pueblo. Oyó Jehová al rey orando y vio la disposición de esa gente, y Dios dijo: Nel, fuego desde el cielo y que los consuma todos por rebeldes y hacer las cosas mal. ¡Pah! ¿Sí o no? Leprosos todos de volada. ¡Fua! ¿Qué hizo Dios? Sanó al pueblo. La respuesta en oración de Ezequías es inmediata, hermano.
Dios acepta la negociación de volada con Ezequías. Dice, va, me gusta. Están haciéndolo en el segundo mes, no se purificaron, lo están comiendo mal, pero están alegres y gozosos y todos quieren adorar a Dios. Va. Dice, ¿sabes qué, Ezequías? Para mí ya están puros delante de mí, porque su corazón está dispuesto. El punto, la disposición del corazón. Triste hubiera sido si Dios los consume y le dice a Ezequías, no, ¿ves? O se hacen las cosas como yo dije, o no se hacen. Yo soy un Dios de orden y de disciplina. Dios es un Dios que ve el corazón, es un Dios de misericordia y clemente. ¿Se agarra la onda? No se condena, hermano. Dios entiende estas cosas. No está cerrado, no es inflexible como en algunos lugares, ¿no? Como dije, si no trae velo no entra, si no trae corbata no entra, si no oraste de rodillas 1 hora no estás listo para tener comunión con Dios. Bueno, aquí continúa todo como con gozo, alegría, compañerismo, bendición, glorificando a Dios, y no podía faltar la música. Si hubiéramos vivido en esos tiempos, nos hubieran invitado a tocar aquí al grupo de CCA, puro rock. No se crea. 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta. Bien, entonces los sacrificios se comían, sobre todo el sacrificio de paz se comía. Eso, algún día voy a tener la oportunidad de hablar con ustedes de cómo fue cambiando todo ese orden sacrificial hasta convertirse en lo que la iglesia llama la Eucaristía, ¿ves? Un sacrificio que se come. Y aquí lo convertimos en la galletita con la copita, ¿verdad? Luego un día vamos a tener oportunidad de platicar de todo eso. Las traducciones más modernas de este versículo dicen, y Ezequías felicitó a todos los levitas que tuvieron buena participación y disposición en el servicio y los invitó a comer de los sacrificios por 7 días. A todos los que tenían una buena interpretación de la palabra de Dios y servicio. Y entonces a esos sacerdotes que entendían la palabra de Dios, que conocían, les dijo, ustedes tienen buen entendimiento de todo esto, ¿verdad? Saben lo que estamos haciendo, vénganse a comer los sacrificios, porque los sacrificios se comen. Para eso eran, para comerse. El holocausto se quemaba por completo, pero algunos sacrificios, una parte era para el sacerdote, los levitas, y los sacrificios de paz se comían, la persona que lo ofrecía se lo comía él con su familia. ¿Sí se acuerdan? ¿Okay? Bien. Y luego dice el 23 y 27 para terminar, que determinó que es otros 7 días. Estaba tan prendida la onda que toda la asamblea dijeron, además había muchísimos sacrificios todavía que ofrecer. Muchísimos sacrificios que ofrecer. Estaba tan prendida que la asamblea dijo, ¿y si nos seguimos otros 7 días más? La razón, había muchas ofrendas, sacrificios, regalos que el rey había dado, los regalos de los príncipes que dieron también para ese día y los regalos que trajo la congregación para Jehová. Más sacrificios. El resultado, alegría, convivencia, gozo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasa cuando todos están en el mismo sentir delante de la presencia de Dios. Cuando todos están ofreciendo, se convierte en una gran fiesta de gozo. Y luego termina diciendo que desde los días de Salomón, ahí están las cantidades, es un buen. Más adelante dice, que había en Judá, más adelante, el último. Desde los días de Salomón, hijo de David, el rey de Israel, no se había habido cosa semejante en Jerusalén. Algunos calculan, y si tú haces la cuenta de cuántos reyes han pasado hasta Ezequías, han pasado 259 años. Hacía 259 años
que no había una fiesta como esta en Jerusalén, que no había ese gozo, que no había esa entrega del pueblo a Dios. Mientras pasaron 259 años, ¿qué crees que hizo Dios? Ver a su pueblo sin celebrar sus fiestas, desviados, por allá y por acá. Bueno, Dios los dejó que se enfrentaran con sus consecuencias, mientras Él se mantuvo paciente, esperando a que ellos volvieran. Y la gente volvió y estuvo muy contenta en comunión con Dios. Y el cierre es una gran oración de bendición por el pueblo. Y dice que la oración del rey llegó al santuario de Dios, ¿en dónde? En el cielo. Wow. Pero ve qué clase de oración, ¿no? La oración que llega al cielo es por bendición para el pueblo de Dios. Esas son las oraciones que llegan al cielo. Dios bendice a tu pueblo. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre, porque sabemos que todos nosotros, Señor, día con día nos ensuciamos, nos contaminamos, estamos sucios delante de ti, Padre. Y que si no fuera por la sangre preciosa de Jesús, Señor, no podríamos tener comunión contigo. Hoy, Padre, te pido como el rey Ezequías, como lo hizo él, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Bendice a cada uno de los que te adoran, Señor. Ayúdanos a entrar en comunión contigo, Señor, y derrama una gran bendición sobre cada familia aquí representada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Dios te bendiga, hermano.